Seguir la cronología de los juegos de Metroid es una tarea bastante sencilla. Comienza en Metroid Zero Mission, luego transcurren los eventos de la serie Metroid Prime, después regresa a los juegos en 2D con Metroid Samus Returns y la historia conocida hasta el momento termina con Metroid Dread, donde concluye la historia acerca de la relación entre Samus y los Metroides. Esa es la línea del tiempo más básica que existe, digamos la más importante, y ya existen muchos videos al respecto en YouTube. Aunque muchos de estos incluyen al manga del año 2003 dentro de la cronología, lo cual es un completo error, aunque de eso hablaré más adelante. Pero, ¿qué sucede con las fechas ofrecidas dentro de algunos juegos? Juegos como Metroid Prime 3 mencionan sucesos ocurridos en un tiempo pasado, pero con una precisión que resulta anormal en la franquicia de Metroid. Es aquí donde me llegué a preguntar, ¿se puede hacer una línea del tiempo mucho más completa con toda esta información que solo puede revelarse con el escáner de Samus? Quizás sí, eso lo que también es algo difícil de hacer. Pero no te preocupes, el Aurora 313 está aquí para hacer este jale y sacarlo adelante, o fracasar en el intento. A la fecha de publicado esta serie de videos, es decir, agosto y tal vez septiembre de 2024, esta es la completa cronología de eventos. Más pronto que tarde se volverá obsoleta, pues Metroid Prime 4 Beyond está en camino y de él sabemos muy pocas cosas, siendo la razón por la que no hablaré de él en lo absoluto. Sabemos que su punto de partida es el final secreto de Metroid Prime Federation Force y que involucra al cazarrecompensas Silux aliado con los piratas espaciales y con el control de especímenes Metroide, pero más allá de eso no se conoce más. Solo tomaré en cuenta los juegos y la información que ofrecen ya sea dentro de los mismos o fuera de ellos, como los manuales de instrucciones. Obviamente no estoy incluyendo ciertas publicaciones gráficas como cómics o mangas porque no armonizan con los juegos. El manga episodio de Ether, por ejemplo, cuenta que Samus tuvo compañeros de equipo en forma de supervivientes de la Patrulla Bravo, lo cual nunca ocurre en el juego. El manga Metroid del año 2003 tampoco es compatible con los juegos, siendo que contradice a los mismos en multitud de ocasiones, y eso incluye a los juegos lanzados antes de la publicación del primer capítulo del manga. En mi canal tengo un video a modo de resumen donde explico la no canonicidad del manga, mientras que en mi blog tengo una explicación más larga y detallada, y puedes buscar el enlace en la caja de descripción de este video. He de aclarar que en la saga hay juegos que han tenido remakes o relanzamientos editados. De estos, solo se toman en cuenta los remakes y los relanzamientos más recientes en existencia. Metroid Zero Mission y Metroid Samus Returns reemplazan en el canon a Metroid de NES y Metroid 2 Return of Samus respectivamente. Por otro lado, juegos como Metroid Prime han pasado por múltiples reediciones para que pudiera coexistir dentro de la cronología. En el caso de este juego, Metroid Prime Remastered de Nintendo Switch es el relanzamiento más reciente de Metroid Prime y el que verdaderamente importa. Asimismo, tomé en cuenta de forma prioritaria las ediciones japonesas de todos los juegos. Si eres un seguidor asiduo de mi canal, sabrás que he mencionado que los juegos tienen más coherencia y compatibilidad entre sí cuando se trata de las ediciones japonesas. Metroid Prime 3, por ejemplo, nos introduce las unidades Aurora, y es solamente la edición japonesa donde se menciona que usan telepatía en forma de psicosensores para comunicarse entre sí, mientras que Metroid Other M, un juego que lo sucede cronológicamente, introduce a MB, una inteligencia artificial más avanzada y cuyos poderes telepáticos son más poderosos que le permiten controlar a cierto tipo de criaturas a bordo de la nave botella. Y ya que estamos con Metroid Other M, solamente la edición japonesa es tan específica en decir que los villanos tras las sombras pertenecen al ejército de la Federación. ¿Por qué nosotros en este lado del mundo no tenemos esos detalles? Puedes culpar al trabajo de localización que hacen los de Nintendo de América. Por último, aunque siento que es una obviedad, hay juegos de Metroid o relacionados con Metroid que tampoco deben ser tomados a consideración. Metroid Prime Pinball, por ejemplo, es solo un juego de pinball que usa los elementos de Metroid Prime. Está también Metroid Prime Blast Ball, que si bien es un deporte que existe canónicamente y que se juega en la zona más alta de la NF Égida, en realidad no aporta nada a la trama o al lore, aunque tampoco resta si somos justos. Otros juegos como la saga Super Smash Bros. O Metroid Blast de Nintendo Land también entran en esta categoría por obvias razones. Aquí también se incluyen juegos, series, películas y demás medios donde Samus u otros elementos de Metroid han hecho apariciones cameo. Ya para terminar con toda mi verborrea, ahora paso a explicar mi metodología para esta cronología. Voy a dividir toda la línea de tiempo en 4 fases: el pasado desconocido y distante, el pasado reciente, el auge y la caída de los piratas espaciales y la resurrección Metroide. En ocasiones usaré como referencia y punto de partida el evento conocido como el ataque de Norion, siendo la batalla ocurrida en Norion cuando los piratas atacaron bajo el mando de Samus Oscura.
Ahora sí, ve por unas papitas especiadas, ponte cómodo y observa. De todas las cosas que ocurrieron en el pasado distante y desconocido, es complicado saber qué ocurrió primero, con algunas excepciones. Sabemos que en un sector demasiado lejos de lo que en un futuro será el territorio de la Federación Galáctica, se formó un planeta único en el universo, Phase, la fuente original de la sustancia Phazon, en donde unas criaturas de inmenso tamaño, llamadas leviatanes, se desarrollan por un siglo antes de lanzarse en la búsqueda de nuevos planetas a los que contaminar con Phazon, para así convertirlos en gemelos de Phase. ¿Cuántos otros planetas, además de los que se conocen actualmente, habrá contaminado este coloso cósmico? No se sabe. En la galaxia Tetra, una especie con habilidades psíquicas formidables prosperó en un sistema solar con solo 2 planetas conocidos. Los alímbicos, como eran llamados, lidiaron con una invasión extraterrestre a la que pudieron repeler gracias a sus habilidades natas y a las tecnologías militares que desarrollaron sin descanso, hasta el punto de superar a sus enemigos. Si esta guerra realmente se trata de las guerras fronterizas en donde el general alímbico Almiak participó y llevó su gente a la victoria, entonces podemos ubicar que el conflicto ocurrió más o menos 2 milenios antes de los sucesos de Metroid Prime Hunters. A partir de entonces, los alímbicos vivieron en una era próspera de increíbles avances científicos y tecnológicos, como el descubrimiento de la neurogénesis por parte de un científico de nombre Arcturus. No fue hasta tiempo después que sufrieron otra invasión, pero esta vez por parte de una única y diabólica criatura proveniente del vacío de las estrellas. Gorea, como los alímbicos lo nombraron de acuerdo a los gritos emitidos por la propia criatura, copió el aspecto de los alímbicos a partir de su ADN y absorbió el armamento que fue usado en su contra. Ambas partes se enfrascaron en una guerra que solo duró 3 meses, pero en tan breve tiempo las consecuencias fueron catastróficas. Nada ni nadie pudo detenerlo, ni destruirlo, y así fue como Gorea llevó a los alímbicos al borde de su total aniquilación. Sabiendo el peligro que representaba para el resto de la galaxia y del universo, los supervivientes alímbicos optaron por sacrificar sus vidas al convertirse en pura energía psíquica para atrapar a Gorea en una esfera de la que no podría salir por su cuenta. Como otra medida de seguridad, la esfera quedó en el interior de una nave espacial llamada Mazmorra, la cual fue transportada a otra dimensión con la energía de un cañón alímbico instalado en Alinos, mismo que abrió el portal entre ambos espacios. Y así, por un largo tiempo indeterminado, Gorea permaneció atrapado, pero la increíble civilización alímbica desapareció para siempre. En otra galaxia cercana, los Chozo, una especie de aves humanoides, construyeron una civilización muy avanzada tecnológicamente y con un gran dominio militar. De los datos que se han obtenido de ellos se puede afirmar que fueron una civilización guerrera y conquistadora, adoradores de ciertas figuras divinas como el dios de la guerra. Entre toda su maquinaria de guerra se destacaron los trajes de batalla biomecánicos y completamente modulares para el uso de los soldados, siendo un científico llamado Drin un elemento clave en la elaboración de tales armaduras. Los Chozo buscaron imponer una paz duradera en toda la galaxia. Esa fue su meta y, tomando en cuenta lo anterior, podemos decir con certeza que pretendían hacerlo mediante el uso de la fuerza. Así es, la imagen benévola que se había tenido de ellos no es acertada del todo. Poco más se sabe acerca de su pasado, excepto que algo ocurrió que la posición de los Chozo fue debilitándose y su civilización terminó por derrumbarse hasta casi desaparecer. Es posible que fuera a partir de este punto que su sociedad se fragmentó en distintas tribus, de las cuales solo existen 3 que se conocen hasta el momento: la tribu Maukin, la tribu Toja y una tribu sin nombre conocido pero que sería importante en algunos sucesos futuros. La tribu Maukin se asentó en el planeta ZDR, en un sector desconocido del cosmos. Es imposible determinar por cuánto tiempo vivieron allí, pero tuvo que ser lo suficiente como para que terminase siendo considerado como el planeta natal de la tribu. Los Maukin son conocidos por nunca haber abandonado sus tradiciones guerreras y belicosas, en comparación con otras tribus que, si bien entrenaban soldados, nunca adoptaron una actitud hostil contra el resto de la galaxia. Fue así como un Chozo inusualmente inteligente y poderoso llamado Pico de Cuervo se convirtió en el líder de esta tribu, y se propuso conseguir la ansiada paz galáctica mediante el poder. Para él, el poder lo era todo. De igual forma, la tribu buscó extender sus dominios y hallaron el sistema solar indicado, el sistema FS-176. Poniendo sus ojos sobre el planeta Cebes, los Maukin viajaron a este mundo para erigir una segunda colonia,
y si bien la nave enviada sufrió un accidente que la obligó a realizar un aterrizaje forzoso, dejando saldo rojo para el colmo, nada impidió que estos Chozo prosiguieran con sus planes de colonización. Con el tiempo, construyeron una gran ciudad en la superficie llamada Chozodia, y en el resto del planeta erigieron toda clase de construcciones, como varios templos en la zona volcánica de Norfair. No obstante, sus principales instalaciones, las más importantes para el funcionamiento de su civilización, se ubicaron bajo la corteza terrestre. Taurian, como lo llamaron, fue un complejo completamente mecánico en donde colocaron una IA muy avanzada y poderosa, tanto que era incluso capaz de la telepatía y de la omnipresencia en el planeta. Era Mother Brain, una unidad central única en su tipo que, a futuro, se convirtió en un personaje importante. La hostilidad de esta tribu y su fe en el poder los hicieron objeto de desconfianza por parte de otra tribu, la tribu Toja. 1500 años antes del ataque de Norion, en un sistema solar distante, otra tribu Chozo eligió a un gigante gaseoso al que nombraron Elysia para construir un entramado de instalaciones flotantes por encima de las nubes de este planeta. Esta tribu tenía un gran interés por la astronomía y buscaban saciar su sed de conocimiento al estudiar las estrellas, siendo la razón por la que construyeron el complejo flotante al que llamaron Cielo Lab, desde donde arrojaron incontables satélites que transmitían información detallada del cosmos. Se conoce que un Chozo llamado Oukwa fue el arquitecto en jefe de Cielo Lab, y un busto suyo adorna una de las tantas zonas de aterrizaje que existen en el complejo. Sin embargo, las alturas de este mundo son azotadas por potentes ráfagas de vientos que en aquel entonces generaron daños estructurales en la estación. Reparar estos daños consumía valioso tiempo a los astrónomos Chozo, por lo que más pronto que tarde se requirió de una asistencia adicional. De esta manera, los Chozo construyeron a los Elysios, una raza mecánica que también fueron dotados con el don de la autoconciencia. Con los robots centrándose en las tareas de mantenimiento, los Chozo pudieron continuar con el estudio del cosmos, siendo entonces cuando una investigadora anónima realizó un descubrimiento sin precedentes. A ella llegaron datos de un satélite perdido acerca de un planeta muy lejano, un planeta que al mismo tiempo era un ser vivo colosal, Phase, la fuente del Phazon. No obstante, la información del satélite fue escasa y aquello imposibilitó que se estudiara ese extraño planeta con profundidad. Paralelamente, en el vecino planeta Brio, se desarrolló una civilización que alcanzó su edad de oro cuando fueron capaces de surcar las estrellas con su primera nave espacial. Posteriormente, la sociedad de los Reptilicus pasó a ser regida por los señores de la ciencia y más naves fueron lanzadas, acción que atrajo a 3 civilizaciones extraterrestres: la tribu Chozo de Elysia, los Luminarios y los Ila, de los que no se sabe absolutamente nada. Hubo un intercambio de conocimiento entre los Reptilicus y estas 3 civilizaciones, dando inicio a una era de progreso como nunca antes se había visto. Sin embargo, este progreso fue opacando las antiguas tradiciones chamánicas o mágicas de los Reptilicus, e inevitablemente aquello dio pie a un largo y sangriento conflicto interno. Por un lado, los señores de la ciencia utilizaron su sofisticada tecnología en forma de colosales golems de guerra, amén de otras herramientas bélicas, mientras que los primarios, los usuarios de la magia, emplearon poderes oscuros con los que maldijeron a los señores de la ciencia. La guerra entre ambos bandos no solo culminó con la derrota de los señores de la ciencia debido al agotamiento de sus recursos, sino que tuvo muchas otras graves consecuencias. La intensidad del conflicto devastó por completo el medio ambiente de Brio, detuvo la rotación del planeta y causó una regresión intelectual en los triunfantes primarios hasta perder su magia y volverse seres primitivos que procedieron a matarse entre sí, pues ya no tenían un enemigo en común. Solo quedó un último señor de la ciencia con vida, quien, mezclando el poder de la ciencia con el poder de la magia, dedicó sus últimos esfuerzos para limpiar la polución que ocasionó la Gran Guerra y salvar, por lo menos, una pequeña fracción de Brio. Asimismo, a su escondite llegó una profetisa de los primarios para advertirle de una inminente catástrofe proveniente de las estrellas. O traducido en cristiano, la profetisa tuvo una visión a futuro de la llegada de un leviatán desde Phase que terminaría por estrellarse en Brio, y por tal motivo acudió al último señor de la ciencia, pensando que con su ayuda sería posible cambiar aquel mal presagio. Desafortunadamente, en medio de las labores de preparación para hacer frente al leviatán, hubo un accidente con la maquinaria con la que trabajaban y aquello atrajo a las hordas de primarios, quienes no descansarían hasta ver muertos a ambos colaboradores. Notando las pocas opciones que tenían, el último señor de la ciencia optó por distraer a los primarios para que la profetisa pudiese escapar. Esta decisión condujo al último señor de la ciencia directo a su muerte,
pero al menos la profetisa consiguió huir junto con los archivos de su compañero, los cuales terminó por plasmar en múltiples murales a lo largo y ancho de Brío. El destino de la profetisa tras estos sucesos aún permanece en misterio. Adicionalmente, no se conoce la duración exacta de esta guerra, pero un golem inacabado hallado en el muelle del acantilado indica que su proceso de construcción se detuvo exactamente hace 328.9 años antes de la llegada de Samus al planeta. 400 años después de la creación de los Elíseos, los astrónomos Chozo decidieron partir hacia un nuevo mundo que habitar. De entre todos los planetas aptos para la vida, eligieron a Talon 4, un planeta encontrado en el sistema FS-176, el mismo sistema donde se ubicó Zebes. Los Chozo buscaban respuestas a las innumerables enigmas del universo y creyeron que viviendo una vida pegada a la madre naturaleza, poco dependiente de la tecnología avanzada, serían capaces de descifrar estos misterios. Así pues, el complejo de Cielolab quedó a cargo de los Elíseos, mientras los Chozo hicieron una vida nueva en Talon 4. Duraron más de un milenio en este paraíso biológico, tiempo en el que desarrollaron múltiples habilidades sobrenaturales gracias a su profunda conexión con la naturaleza. Algunos Chozo se convirtieron en chamanes y posiblemente fueran ellos quienes adquirieron la habilidad de la adivinación. Claro, esta tribu no se deshizo de toda su tecnología avanzada, pues desarrollaron tanto equipo y armamento militar como otra maquinaria sofisticada, llámese hornos, raíles magnéticos, colectores de energía solar, entre otras tantas cosas. Durante ese milenio, los videntes tuvieron una profecía apocalíptica. Una criatura, a la que llamaron el gusano, llegaría al planeta trayendo consigo un poderoso veneno que descompondría al mundo desde su interior. Durante la estadía de los Chozo en Talon 4, la raza de los luminarios vagaba sin rumbo por las estrellas. En ese entonces no solo conocieron a los Reptilicus, sino también a otras especies inteligentes como los N-Kren, los Sila y la misma tribu Chozo de Talon 4. Al observar que todos ellos tenían un planeta propio en donde vivían en armonía, los luminarios decidieron buscar su propio hogar. Tras una intensa búsqueda, finalmente lo encontraron: Éter, un planeta sin estrella pero rebosante de vida, gracias a su propia energía planetaria que, en cierto modo, compensa la ausencia de la luz de una estrella madre. No tardaron los luminarios en asentarse sobre los riscos, llanuras y lagos de Éter, y en una región llamada Luminaceus construyeron un enorme templo al que nombraron como Luminus, siendo un lugar de paz y monumento a los logros de esta gente. Sin embargo, los luminarios explotaron tanto la luz de Éter que ésta pronto comenzó a escasear y a poner al planeta en riesgo de inminente colapso. Afortunadamente, las mentes brillantes de esta especie encontraron la solución: la construcción de los acumuladores de energía. Construyeron un acumulador principal en Luminus y otros 3 acumuladores menores se instalaron en los templos de Agón, Torbus y Górate. Entre todos los acumuladores, recogieron la energía de Éter y la preservaron, salvando así al preciado mundo luminario. En algún punto de esta historia, nació un luminario llamado Humos, quien con el tiempo se convertiría en alguien sumamente importante a la edad de 225 ciclos de Éter, lo que equivale a 675 años terrestres aproximadamente. En ausencia de los Chozo, los Elíseos cuidaron el complejo de Cielolab y continuaron estudiando las estrellas, esperando encontrar el mismo planeta viviente que la investigadora anónima llegó a descubrir, pero sin llegar a tener éxito. Más allá de tal fracaso, todo iba viento en popa con ellos, hasta que transcurrieron otros 200 años y tuvieron su primera crisis. Se presentó una escasez tanto de combustible como de piezas de recambio, y a pesar de sus intentos, no fueron capaces de resolver el problema, por lo que entraron en hibernación con tal de disminuir el consumo de sus preciados recursos. Duraron alrededor de 800 años hibernando, soñando con toda clase de sucesos ocurridos a lo largo y ancho de la galaxia en tiempo real, gracias a la información recibida por parte de los satélites elíseos. Lo siguiente ocurrió en un sistema estelar apartado de todos los demás vistos con anterioridad. En un planeta inestable llamado Bion, vivió una civilización avanzada que lidió con las inclemencias climáticas, sísmicas y volcánicas de su mundo. Eran adoradores de lo que llamaban el orbe y eran poseedores de una avanzada tecnología, especialmente de una tecnología de rayos amplificadores que desarrollaron con el fin de aumentar el tamaño de sus cuerpos para poder sobrevivir ante las inclemencias ya mencionadas. Sin embargo, esta tecnología no solucionó nada, ya que esta raza de Bion acabó por extinguirse y de ello solo quedaron sus vestigios en forma de ruinas y mecanismos sofisticados. En un mundo vecino y plagado de un gas tóxico, Talvania, apareció una raza completamente mecánica que desarrolló increíbles tecnologías. Fueron muchos los asentamientos que construyeron y que serían aprovechados en un futuro por parte de una facción criminal. A diferencia de Bion, no existen indicios de que esta raza mecánica haya sufrido un cruel destino.
y se cree que ellos simplemente abandonaron Talvania por motivos aún desconocidos. Los sucesos del pasado distante y desconocido que se saben hasta el momento continúan en el año 2003 de la historia del cosmos. Tras una reunión entre los representantes de multitudes de planetas, fue fundado un gobierno denominado como Federación Galáctica, regida por un consejo o parlamento. Asimismo, se fundaron dos organizaciones para la seguridad de este nuevo gobierno: la Policía de la Federación, dedicada principalmente a la búsqueda de amenazas, y el Ejército de la Federación, el brazo militar que participa en las grandes batallas. Florecieron los intercambios culturales y comerciales por medio de grandes caravanas espaciales que iban y venían de un lado a otro. Al mismo tiempo, sin embargo, la aparición de los piratas espaciales, una facción enemiga compuesta de especies hostiles, pero liderada por una especie en particular proveniente del planeta Urtragus, empezó a amenazar la paz de la galaxia. Los piratas espaciales emplearon principalmente a unas tropas humanoides con aspecto de cangrejo, poco inteligentes pero peligrosas, para asaltar y robar las caravanas comerciales, matando las tripulaciones o dejándolas varadas en el espacio. De igual manera, los piratas espaciales se dedicaron a la invasión de planetas y a la conquista de los mismos si llegaban a ser lo suficientemente interesantes para ellos. El Ejército de la Federación y la Policía de la Federación intentaban hacerles frente, pero era prácticamente imposible controlar de forma fiable a los impredecibles y feroces piratas espaciales en la inmensidad del espacio. Como solución, las autoridades federales contrataron los servicios de hábiles cazarrecompensas para luchar contra los piratas espaciales, mas nunca lograron desarticular a esta organización criminal. No se conoce si formó parte de la organización pirata desde el inicio de la misma o si se incorporó después, pero un ser dracónico y altamente violento que los piratas denominan como Geoforma 187 o Ridley se convirtió en uno de los grandes líderes de los piratas, llegando a ser declarado como comandante supremo. En particular, Ridley se convirtió en el jefe del ejército de los piratas espaciales. Asimismo, existe un enemigo en común para ambas facciones y cuya antigüedad se desconoce: el Imperio Kriken. Esta violenta civilización no hace otra cosa que conquistar planetas y extenderse como una plaga en la galaxia. Tan peligrosos son que obligan a otras facciones, que normalmente son antagónicas, unan fuerzas contra el vasto ejército de los Kriken. Por lo mismo, los Kriken se convirtieron en una de las razas más odiadas de la galaxia y una amenaza sumamente importante. Los siguientes sucesos también son de fecha completamente desconocida, que aunque bien pudieron ocurrir en un momento más cercano, por si las dudas decidí colocar aquí, en este espacio de tiempo, hasta que exista una confirmación oficial, que nunca ocurrirá, lo aseguro. En el planeta Mondrius existió una especie inteligente basada en silicio y de aspecto rocoso que fueron conocidos como Diamond. Algo ocurrió con ellos que terminaron por desaparecer, quedando con vida un único individuo que desde entonces ha intentado buscar la respuesta detrás de esta desaparición. Spire, uno de los tantos cazarrecompensas conocidos. Como parte de un proyecto ultrasecreto llevado a cabo por entidades desconocidas, se creó por bioingeniería a un sujeto extremadamente poderoso con el propósito de crear a un soldado invencible. Así fue como Kanden, un Enoema, nació, mas no pudo ser controlado. Kanden terminó por destruir el laboratorio siniestro donde fue creado y luego se convirtió en cazarrecompensas.